Hola, 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 muy buenas noches. A lo largo de la historia de la humanidad, la grandeza y evolución de los pueblos en el arte, la ciencia y el deporte siempre ha ocurrido desde la trinchera. Trinchera en movimiento. Compartiendo, crecemos. Hola, 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 muy buenas tardes, ya estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para el colectivo multidisciplinario Trinchera en Movimiento, su amigo González Nava, a la orden, aquí desde Chimalhuacán, ya listos con nuestro tema del día de hoy, con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Les presento a mi tocayo y amigo Gerardo Olvera Flores, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Agradeciendo a ti, tocayo, la invitación en tu programa. Estamos a la orden, listos y dispuestos. Aquí, pues bien, estamos contentos aquí en la trinchera porque tenemos, pues, un personajazo. Ya te estuve viendo por ahí en televisión. Ya, le mandé ahí a la jefa, que te diera unos saludos a todos los que ese día estaban ahí. Y pues platicar el día de hoy contigo porque pues tenemos muchas cosas que platicar y quisiera yo comentarle a la gente que nos está viendo que prácticamente vamos a tener mucho que aprender en esta charla, ¿verdad, tocayo? Sí, realmente hay bastante que platicar. Creo que es importante hacer estos lazos de amistad principalmente, pero también de colaboración. Habemos gente que estamos incursionando en los medios y bueno, creo que es importante el que tengamos pues este hombro del cual allegarnos, ¿verdad? Para seguir adelante cada uno con nuestros proyectos. Sí, y hablando de amigos, de proyectos, de apoyo, pues ya tenemos los primeros saludos, Gerardo, y le mandamos un saludo a el buen amigo Enrique Sandoval, de Todo Un Poco, nos manda saludos, y también Tania Alonso nos manda también un fuerte abrazo, Tania, que déjame te platico, Gerardo, que el domingo pasado, hace 8 días, tuvimos una plática con gente del colectivo Meraki Teatro Colectivo. Este está a cargo de nuestra amiga Tania Alonso y tuvieron su primera presentación después de casi año y medio de estar parados ese grupo teatral y les fue bastante bien. Les fue bastante bien y no sé si tuviste la oportunidad de ir, pero si no tuviste oportunidad de ir, tanto nuestro invitado del día de hoy como la gente que nos está viendo, todavía va a haber otras presentaciones más a lo largo de este mes y en el mes de noviembre y aquí en la trinchera le vamos a estar haciendo promoción. Pues bien, después del Perfecto. comercial ahora sí, Gerardo, bien contentos porque nos vas a platicar de muchas, muchas cosas y nos vas a resolver muchas dudas, ¿verdad? Así es. Pero bien, antes de iniciar con las preguntas, quiero platicarle a la gente que nos está viendo, a la gente que no tiene aún la fortuna de conocer a nuestro amigo Gerardo Olvera. Él es cronista urbano de la zona poniente de la Ciudad de México. Y una de las cosas que me interesaron del trabajo de aquí, de mi tocayo, menciona una parte bien específica y que me gusta mucho, porque mucha de la historia, mucho de lo que conocemos dentro del Valle de Anáhuac, pues se centra al oriente, ¿verdad, Gerardo? Y Así. poco se ha hablado de las cosas, de la gente, de los pueblos del poniente, del otro lado. Y ese rescate es el que estás haciendo tú, compañero.
Platícanos un poquito más al respecto, la importancia que también tiene esa parte de nuestra ciudad. Sí, realmente, como tú lo mencionas, históricamente el poniente ha estado segregado. Se habla mucho del sur, por ejemplo, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bien que estén tan anunciados y con tanto trabajo para ellos. También la zona de Iztapalapa, de Tláhuac, eh, el centro de la ciudad también muchísimas cosas, pero el poniente no. ¿Por qué? Porque realmente en el poniente no se concentró tanta historia realmente. O sea, somos testigos presenciales, somos testigos de la historia, pero poco se participó de ella. ¿Por qué? Porque hay una vasta montaña alejada de la urbanidad, ya pegada hacia lo que es el Valle de Toluca, Lerma, el Desierto de los Leones, que pues ahí se cifró su vida muy cotidiana, no tenían a qué salir, o sea, era gente que tenía manantiales, que tenía ríos, que tenía monte, que tenía tierras y que realmente pues no tenían a qué, o sea, no estuvieron en una interacción por ganarse el pan como toda la gente que iba al centro o iba a otras partes, sino se mantuvieron muy a la orilla de la ciudad y eso considero permitió que no hubiera esta interacción con los demás pueblos. El poniente se comprende de 3 alcaldías, Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Es más o menos lo que es el poniente y a veces se duda que si en el poniente haya colonias, haya pueblos, pero pues hay bastantes. Realmente hay muchos pueblos. Habemos 10 pueblos de Álvaro Obregón, 4 de Coajimalpa y 4 de Magdalena Contreras. Somos 18 pueblos, de hecho anteriores a la llegada de los mexicas a la cuenca, o sea, no es cosa menor. Estamos hablando de pueblos fundados hace 10 siglos que siguen con su historia. Entonces, creo que es muy importante que a través de mi trinchera, como es el nombre de tu programa, a través de mi trinchera, de la crónica, pues hagamos esta defensa de la Ciudad de México desde la perspectiva del poniente. Sí, sí, muy bien. Y es bastante interesante porque y ya me empiezan a surgir las dudas, ¿no? Eso me pasa regularmente en este tipo de charlas, porque empieza una pregunta y ya se aparece otra imagen y muchas cosas. Pero, por ejemplo, Gerardo, la mayoría de la gente que ve la trinchera, este programa, a quien les agradecemos muchísimo, pues sí están centrados hacia el oriente, porque de aquí es donde sale todo lo que hace la trinchera. ¿Podríamos ubicar algunos puntos específicos? Por ejemplo, acá en el oriente pues tenemos el Metro Pantitlán, ¿no? Entonces, el Metro Pantitlán, el nombre Pantitlán, no nada más se le puso así porque sí, o sea, tiene una historia y un referente prehispánico, ¿no? Que curiosamente tiene una onda muy similar, ¿no? Para los que no sabían, les platico que Pantitlán significa el lugar de los estandartes, ¿verdad, Gerardo? Y si me equivoco, ahí me dices por qué. Pues tú eres el experto en esto. Y era un espacio donde era un espacio de peligro. Adelante. Sí, Pan era un espacio, estandarte o bandera, y Titlán, lugar de, sí, por supuesto, lugar de las banderas o estandartes. Sí. Y estandartes. Entonces, era un lugar de peligro. Se les recomendaba a las personas mexicas, ya eran mexicas, que se trasladaban hacia a lo mejor Iztapalapa, que tenían que cruzar por ahí, no cruzaran esa parte. Por eso se clavan sobre el lago estos estandartes como señal de que no cruzaran, porque era un torbellino que podía jalarlos y a su vez, pues obviamente desaparecerlos. Y hoy, curiosamente, si tú no te pones listo en Pantitlán, ese torbellino de gente igual te succiona y te pierde, ¿no? Mucha gente que no acostumbra esa línea, pues se mete por la línea amarilla y ya sale como por la en la morada, y luego ya llegan hasta Tacubaya, ¿no? Entonces, pero esos son puntos específicos, fatales, ¿no? La calzada Ermita,
tremendos ahí. Y a ciertas horas, pues más. Pero ¿qué lugares en específico podíamos ubicar los que no conocemos de aquel lado? Pues yo creo que el primer punto del poniente es el que mencionaste, Tacubaya. Yo creo que es el primer punto para allá, para las montañas. Fíjate que tristemente hablabas de un metro, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de algún lugar. Pues yo creo que el poniente no tiene metros. La red de metros no llegó a nosotros. El único, y eso ya en colindancia, tal vez con zona centro, es Tacubaya, Observatorio Miscuac, y de ese lado Barranca del Muerto, en esa línea. Posiblemente sea como la barrera para el poniente. El poniente, Álvaro Obregón, no tiene metros. Coajimalpa menos, y Magdalena Contreras tampoco. No tenemos metros. Lo que tenemos como base, pues ahorita se conoce mucho Santa Fe, el consorcio Santa Fe, centro comercial, pues eso es el poniente. El desierto de los Leones también, pues es la joya de la corona del poniente, el desierto de los Leones, y los dinamos en Magdalena Contreras, que también es otro pulmón importante de la ciudad. Nosotros tenemos mucho, Álvaro Obregón tiene aproximadamente 600 hectáreas ejidales. Coajimalpa tiene unas 700 hectáreas ejidales y la Magdalena Contreras como 300. Estamos hablando que son literal más de 1000 hectáreas de bosque que comprende el poniente. Y es interesante porque el poniente nunca estuvo tan poblado. Siempre era lo del día de campo. Hay crónicas de Ernesto P. Uruchurtu, el que fue ente de la Ciudad de México, que se iba de día de campo al poniente, se iba del día de campo a tomar su pulque. Era la provincia de la Ciudad de México. De hecho, hay muchas canciones, por ejemplo, de Chava Flores o de estas gentes de la mitad del siglo pasado, que mencionaban a San Ángel, mencionaban a Miscuac, ya como la provincia. De hecho, hay una crónica que me gusta mucho en la inauguración de la Plaza de Toros México, en la colonia Nápoles, que todavía estaba más céntrica, que decía que la gente no le gustaba la ubicación de la Plaza de Toros, porque decía, no, eso ya ni es Distrito Federal, o sea, eso ya no es algo habitable. Les chocaba que las ruedas se llenaran de lodo o que hubiera milpas al lado, decían que era algo, pues que no les gustaba para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues sí, el poniente se ha empezado segregado, pero ahorita es la joya de la corona, porque en la Ciudad de México ya no cabemos, ya en la zona centro ya no hay a dónde hacerse, y pues todos voltearon, pero como cuando misóginamente pasa una chava y todos volteamos a verla, pues así, ahorita todos volteamos a ver al poniente, porque pues es el único lugar de la Ciudad de México que tiene todavía terrenos para construcción. Entonces, ahorita es ya otra vez la reconquista del poniente, iniciando por Santa Fe. Exacto. Sí, muy bien. Oye, y no nos tenemos que ir tan lejos, ¿eh? Yo tengo el primo del amigo de un vecino, una persona que conozco muy bien, que se iba de pinta a los Dínamos, ¿no? Entonces no tiene que haber pasado mucho tiempo. Sí, los Dínamos era ahí. En una ocasión. Los Dinamos siempre ha sido el escaparate de todos los de secundaria de esta zona y de otras zonas, ¿no? Todos iban a los Dinamos. ¿Por qué? Pues porque se presta, es un lugar escondido, es un lugar que o sea, literal, si no sabes te pierdes, o sea, sí es una extensa población de árboles la que tienen los Dinamos. Sí, y está muy bonito, ¿no? Yo me acuerdo, haber asistido pues ya les voy a tener que decir, ¿verdad? Ojalá, si mi mamá me está viendo, no comente nada extraño, pero
me fui con unos amigos del CCH, el clásico, vámonos a los dinamos, y nos fuimos, pero fue un día entre semana, entonces eso está muy padre, ¿no? El agua cristalina, Claro. escuchas a los pajaritos cantar muy bonito, o sea, todo muy a gusto, ¿no? Pero se me ocurre invitar a mis primos un sábado de gloria, el caos, tremendo caos, porque ese microbús que nos llevaba hacia allá se queda en la orilla del pueblo, ya no entra, entonces desde que empieza el pueblo tuvimos que subir caminando y no, era bastante curioso el ambiente, ¿no? Como era sábado de gloria, pues todos mojándose con todos, esa agua cristalina que les había presumido que estaba hasta bien fría, había cambiado de color y parecía champurrado de tanta gente que llegó, como dices, ¿no? A toda la gente de lugares más lejanos se van allá y cambian toda la idea de lo que podría ser un lugar bonito, ¿verdad? Muy bien, tocayo, Sí, pero aparte de ese rescate que haces del lugar en el que habitas, que es el poniente, también tienes una, una tarea en específico, un gusto por platicar sobre ciertas fiestas patronales, así me dices y ya tú me especificas, de la ciudad, de los distintos barrios y pueblos originarios de la Ciudad de México, ¿verdad? así es. Sí, yo tengo la fortuna que aquí en mi pueblo, en Santa Lucía, Xantepec, Alcaldía Álvaro Obregón, yo soy mayordomo de mi pueblo junto con mi familia y otras familias del pueblo. Nos dedicamos a la organización de la fiesta patronal en cuanto a la colecta, la organización, el gestionar los permisos, el ir a contratar bandas, cohetes, chinelos, toda la parafernalia de la fiesta patronal. Y en esto vas conociendo y haciéndote amigos de los mayordomos de otros pueblos y de otras alcaldías, ya te vas ubicando y pues las autoridades tradicionales y mayordomos de los pueblos somos un grupo reducido de personas. Entonces vas conociendo y en algún punto a mí me surgió la idea de hacer un programa para, ya me empezaba, porque yo no soy comunicador de profesión, ¿no? Lo encontré en el camino. Yo soy abogado y como oficio cronista de la ciudad. Propiamente no me dedico a los medios, pero tenía como esta intención de hacerlo. Entonces, un programa de pueblos donde se hablara de su historia, sus costumbres, pero también sus fiestas patronales, el que fuera una voz para todos ellos, ¿no? Entonces, por azares del destino, me encuentro a una persona que es el señor Antonio Carrizosa, un periodista de espectáculos y que entrevistaba a Lin May, o sea, de espectáculos de los 70s, 80s, y me dice, oye, tú tienes buena voz, tienes bonita voz para radio y sabes hablar. Dije, bueno, yo hablo desde los 2 años y medio, pero pues no sé esto de los medios. Me dijo, no, yo te doy clases y me empezó a dar ciertos tips y demás y empezamos. Tuve mucha suerte de poder llegar a Totlactol Radio, a la radio de la Secretaría de los Pueblos y Barrios Originarios. Que el día de hoy, amigo Tocayo y amigos que nos hacen el favor de seguir la transmisión, cumplimos un año exactamente de transmisiones el día de hoy. Entonces, estamos de plácemes, de fiesta, y en este rescate justamente muchas gracias, Tocayo, en el rescate de la crónica y principalmente de las fiestas. Y en esto ya se hizo un tejido impresionante, ya los pueblos ya nos llaman, ¿sabes qué? Que ya va a ser mi fiesta, promociona mi programa y pues ya es el programa pues de los pueblos de la ciudad y eso ya es cuando el proyecto ya no es tuyo, sino que ya le pertenece a los pueblos y tú eres solamente un portavoz y está increíble. Sí, 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 sí. De hecho, por eso, pues, estás invitado, ¿no? Porque una de las cosas que creemos aquí en La Trinchera es que es muy importante y muy necesario que se sigan difundiendo este tipo de cosas, este tipo de situaciones, de eventos que nos hacen sentir parte y que logran
identidad y por lo tanto pertenencia. Y eso hace que tanto socialmente y hasta espiritualmente tengamos una calidad de personas mejores, ¿no? Y me gusta, ¿no? Porque se puede dejar de ver al defeño como el chilango ese transgresor, ¿no? Y podemos generar una idea diferente de persona, no ya de un chilango, de un poblano, no, una persona. ¿O cómo ves, tocayo? Estoy completamente de acuerdo y esa es principalmente la labor que yo quiero hacer y estoy haciendo. El no ver a la Ciudad de México como una ciudad sin cultura o sin historia. Realmente a mí me enoja mucho que me digan chilango, porque no lo soy en primera y porque al final nos podemos decir de otra manera, ¿no? El chilango puede ser esta persona que viene de otro lugar y se asienta aquí y que es hijo de la mal llamada provincia, ¿no? También la provincia está mal dicha. Provincia viene de latín, provinci, los vencidos, y creo que no, al contrario, quien ha sido vencido de toda la ciudad, de todo el país ha sido la Ciudad de México, realmente, ¿no? Al final, pues, a la calle de México Tenochtitlan, pues sucumbió fue la ciudad, no los demás, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca nunca fue conquistada, o Michoacán jamás fue conquistado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál provincia? La provincia es la Ciudad de México. Entonces, al final, esa es la intención, el poder decir, no, al final hay un odio generacional hacia la Ciudad de México, por supuesto que lo hay, heredado desde hace muchos años. Todos se unieron para derrocar a los mexicas, porque eran los odiados, porque también los mexicas no eran unos angelitos de la caridad, ¿no? También hay que decirlo, era un pueblo salvaje, guerrero, con otra visión de la vida. Entonces al final es otro México, y al final es otra cohesión social, y al final no podemos seguir dando ese odio, y ni tanto el odio, tocayo, al final la misma expresión, por ejemplo, de estos lares del poniente, de decir voy a México, o la gente del interior de la República, voy a México, y está bien dicho, al final México es ese centro, pero eso es desapegarse, es el decir México es allá, yo soy Oaxaca, soy Puebla, soy Tlaxcala, allá es México, yo no soy México, yo lo siento así, y es por eso que, bueno, esta desunión histórica que ha habido, ¿no? Tal vez no hay un odio de entraña, pero sí verbal. Si dices voy a México, México es allá, yo no soy México, al final también es una desunión entre todo el país, que no, o sea, tampoco está mal, o sea, no, tampoco a un oaxaqueño o a un tlaxcalteca le dijeron, no, ahora eres mexicano y ahora ama a México, no, porque nunca lo ha sido, ¿no? También, pero en la Ciudad de México se ha creado odio, se ha creado muchas cosas, pero también la Ciudad de México tiene su corazoncito, también la Ciudad de México tiene su historia, también tiene sus personajes, ¿no? O sea, como para el oaxaqueño es Benito Juárez o Porfirio Díaz o Macedonio Alcalá, como para N cantidad de personas, para los poblanos es los hermanos Cerdán o otros personajes, pues también la Ciudad de México tiene sus personajes, tiene a Chava Flores, tiene a Efraín Huerta, tiene a grandes personalidades nacidas en México, que es también parte de nuestra cultura, que tristemente México por su ordenamiento jurídico y político, también no ha dejado que crezca. Al final somos la federación, somos el Distrito Federal, o sea, todo lo bueno y malo está aquí. O sea, al final tampoco ha dejado como que crezca como ciudad. Al estar aquí los poderes, uno, no nos ha permitido el tener, por ejemplo, una capital. La Ciudad de México no tiene una capital. La Ciudad de México no tiene políticamente una economía de Estado como toda la federación tiene su peculio propio. No, la Ciudad de México siempre está restringido a un poder ejecutivo, porque aquí están los tres poderes. Al final no tenemos un gobernador, hay un jefe de gobierno. O sea, sí nos ha puesto un techo el federalismo, pero pues al final eso también ha permitido pues que sea el centro de todo.
al final es la capital y así ha aprendido a ser por más de 2 años. Sí, 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 sí. Oye, y entonces esa cuestión o planteamiento que hacía nuestro actual presidente de cambiar secretarías a otros estados, que no ha ocurrido por X o Y razón, sería una opción para empezar a ventilar, ventilar la Ciudad de México y darle cabida y oportunidad a otros estados a que se fortalezcan. Pues más que dar oportunidad a otros, es darle oportunidad a la misma Ciudad de México, que se quite un poquito de la responsabilidad de todo el país. Yo lo veo así, tal vez alguien de otro estado me dice, no, pero para mí sí, sí es el poder quitar un poco de carga, pero pues al final no se hizo y pienso ni se va a hacer. Al final, necesariamente diría, me gusta Arjona, pero esta frase sí me gusta, de una canción que se llama Ella y Él, y dice la canción, dice, él era de La Habana, ella era de La Habana, él de Nueva York, y buscaron tierra neutral para su amor, ¿no? Y pasa lo mismo aquí. La Ciudad de México es una tierra neutral, es una tierra, para mí, y es triste decirlo, pero para mí infecunda. Al final es como, y qué difícil, qué fuerte las palabras, pero es como una mula de carga, que es estéril, las mulas son estériles, pero son de carga. Al final tienes que soportar a tu federalismo y a tus poderes, y tiene que estar ahí, ¿no? Al final eres alguien que no va a tener una capital, que no va a tener un patrimonio propio, que no va a tener un gobernador, que no va a tener alcaldes, síndicos, pero al final estás ahí y eres el centro, y al final es como el Distrito Federal es como esa novia guapa o ese novio guapo que le pasas todo por ser guapo, ¿no? Y que te empieza una toxicidad de la relación por ser guapo. Al final la Ciudad de México dices, pues tienes que amarla, tienes que estar aquí como sea, porque es el Distrito Federal, porque es el centro de la historia, ¿no? Lo bueno y lo malo ha pasado por la Ciudad de México. Al final, la conquista se da en la Ciudad de México. La invasión norteamericana se da en la Ciudad de México. Al final ya se había conquistado todo y tenía que entrar el ejército trigarante por la Ciudad de México para poder ganar la independencia. O sea, al final es esa novia o novio guapo que necesariamente tiene que estar en la historia para poder hacer la historia. Sí, para que valga, ¿no? Así es. ¿Sí? Para Y que digo, le no pongan está su bien, palomita. pero así nos ha tocado la historia. Sí, muy bien. Y vamos a hacer una pequeña pausa, tocayo, porque venimos platicando de tradiciones, de qué onda con lo que sentimos del lugar que somos, pero yo te quiero hacer una pregunta interesante. ¿Lees otro tipo de cosas? Por ejemplo, de otros lugares. ¿Has leído El Conde Drácula? ¿Qué crees que sí De leo? Bram Stoker. Sí leo hasta el libro vaquero, pero no he leído ese libro, la verdad no. Ah, muy, muy bien. Entonces hago el comercial, porque este próximo lunes, a partir de las 9:30, aquí en su colectivo multidisciplinario Trinchera en Movimiento, tenemos una charla referente al libro de Drácula de Bram Stoker. Pero te platico, tocayo, que no es la clásica charla del libro y qué me gustó y qué leíste y qué encontraste. No. Erika Díaz, la conductora de este programa, lo lleva de una manera tan emocionante, tan sutil, que al final de cuentas se termina platicando qué te dejó el libro, qué te gustó, en qué te reflejas, y esto se termina haciendo una charla bastante amena, divertida y muy, muy enriquecedora, porque si otros de las personas que en este momento nos están viendo no han leído El Conde Drácula, pues van a animarse a leerlo. Ay, pues a mí me pasó algo similar, pero quisiera ver si realmente ocurrió en Transilvania o en Londres, que son en los escenarios donde se lleva a la par la historia
de Drácula, de Bram Stoker. Entonces, tocayo, ahí está la invitación para que puedan, al igual que el público que nos honra el día de hoy con su, Claro. con su participación, pues puedan verlo. Vamos a mandar saludos, ya está mandando también aquí saludos Conde Anthony, a quien le mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ciudad Nezahualcóyotl. Y vamos a continuar con la charla, tocayo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto. Tenemos ahí un poquito de falla con el audio. Ahí difiere un poquito, pero seguimos. Todo ocurre bien. ¿Vale? Platicando sobre las cosas Perfecto, que ocurren, sí. Platicando sobre las cosas que últimamente ocurren, hace poco tiempo tuvimos un evento que no había ocurrido en la Ciudad de México, Gerardo. Tú estuviste bien al pendiente de esta situación de los 500 años de la Ciudad de México, Sí. ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tituló el gobierno de la Ciudad de México este evento? Los 500 años de resistencia indígena. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Sí, los 500 años de resistencia indígena fue como lo catalogó el gobierno de la Ciudad de México, a lo que le han llamado la historia la conquista de México Tenochtitlan. Es como lo catalogó y pues se hizo una gran jamás había visto en la Ciudad de México. Sí fue una fiesta grande. Yo creo que ni el Bicentenario tuvo tanto éxito como la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Y es interesante, yo me hacía el cuestionamiento que a los mexicanos nos gusta sufrir, gusta la tragedia, ¿no? Por algo somos fanáticos de las novelas, porque no, ¿cómo puede ser posible que festejemos más la tragedia de una caída del imperio al día en que fuimos libres? O sea, también festejamos los 200 años de independencia, el 27 de septiembre, y no, yo no vi tal eco como lo fueron los 500 años. Los 500 años, historiadores, cronistas, el gobierno, todos nos volcamos y se puso una pirámide y todos los lugares del centro histórico se adornó con panfletos y banderas y todo. Y al final celebramos una tragedia, celebramos que nos conquistaron, celebramos que se acabó el imperio. Y el día fuerte, el día de la independencia, pues ahí escuetamente hubo una ceremonia y hasta ahí, o sea, no hubo más. El 27 lunes y 28 martes, que es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, y el 28 la firma del acta de independencia, pasó sin pena ni gloria. Cuando tenía que haber el chile en nogada y los pambazos, el 28, ¿no? Ya estamos a 200 años de la firma y no pasó nada, ¿no? Ahí con mi estimado Carlos y Paidel en Frecuencia de Aragón hicimos un en vivo también de los 200 años, pero uno que otro eventito y no hubo más. Realmente, pues nos gusta la chilladera a los mexicanos, y prueba de esto fue ese 13 de agosto, se volcaron todos, hasta yo, ¿no? Me incluyo, a la conmemoración, y para que estuviera justificado, muy inteligentemente le pusimos 500 años de resistencia indígena, ¿no? Como para que nos cuadrara la historia. Pues así es parte de... Sí, oye, entonces ya hasta mis, como que algo está pasando dentro de mí, porque todo el mes de septiembre en la trinchera tuvimos esa onda de poder manifestar el que somos mexicanos, y sí, o sea, no nos vamos a poner a chillar en la trinchera, y presentamos un maestro de música tradicional mexicana para que vean que en México no nada más estar
chupando y chillando cuando escuchas al Grupo Firme o a o las canciones Ramito de de violetas. Vicente Fernández con mariachi, ya te dices mexicano. Ah, no, es esa parte, esa está bonita. Así es. Sí, la verdad es que hay un nacionalismo poco cimentado, o sea, honestamente. Eh, Nos han dicho que la máxima invención del México es el mariachi y el tequila, ¿no? En un nacionalismo que nos vendió el cine mexicano desde sus primeros años, ¿no? Allá en el Rancho Grande, una película de 1934, y bueno, nos la vendió y es parte de nuestra cultura, y qué padre, ¿no? También está bonito, no lo voy a criticar, pero al final, pues, mucha gente me ha dicho, para ti, ¿cuál es el principal invento de México al mundo? Y yo siempre les contesto algo que todos se ríen, pero para mí la chinampa es el mejor invento mexicano, o sea, sobre el agua, el poder poner un sembradío y que te valga gorro si hay lluvia o si cae helada. Tú siempre vas a tener alimento porque es una tierra con agua, al final es un alimento seguro todo el año. Pues imagínate, es un gran invento la chinampa y por ejemplo, pues solamente Guadalupe Trigo en esa canción de Mi Ciudad, ¿no? Que mi ciudad es Chinampa en un lago escondido, pues ahí en fuera es la única referencia que yo veo en toda la música vernácula de la chinampa, siendo para mí el de los principales inventos de México. Pero bueno, esto atiende a un nacionalismo un poco encausado por, pues no sé, por otras versiones que nos han vendido de nuestra historia y que al final, pues mira, tampoco vamos a tirar monolitos. Al final, pues es parte de un sincretismo, de una cultura contemporánea y que bueno, si con eso honras a tu historia, pues tampoco nos vamos a pelear, ¿no? También está bien. Sí, sí, también se vale. Y quiero platicarle a la gente que amablemente nos sintoniza por este medio, que esa cuestión de la chinampa es muy, muy real y muy cierta. De hecho, es uno de los temas más recurrentes dentro de la agronomía. Yo lo viví de cerca en Chapingo, el ratito que pude estar ahí, pero sí es algo de lo que se platica porque bien mencionabas, llueve o no llueve, siempre esa tierra es fértil y puede darte infinidad de cosas buenas, sanas y bonitas, ¿no? Aparte de que hoy en día el hecho de que puedas irte en una trajinera, porque cambia, ¿no? La trajinera es Sí, la embarcación así entre es. los canales ahí en Cuemanco, en Nativitas, que son los que todavía existen, pues está muy padre, ¿no? Y hasta es así como romántico y en su momento, dependiendo en qué chinampa andes, ¿no? Es hasta tenebrosa, ¿no? Ahí hay Sí, películas, ¿no? De una película mexicana, muy reciente, ¿no? Que hace mucha alusión a esto, ¿no? Que es una película, pareciera ser para niños, pero pues es para muchos, ¿no? Para muchos que desconocen aún las cosas que existen en el centro de nuestro país. ¿Verdad, Tocayo? así es. Realmente, México es maravilloso. México, tal vez sin meternos a política, pues eternamente lo han saqueado y aquí seguimos, ¿no? O sea, y no del PRI, pero también de la revolución, también hablo de la independencia, de las intervenciones, hablo de que estuvimos 300 años, se llevaron nuestro oro y al final ahorita España está más devaluado que México. Al final México aquí es una mina de oro, mal encausada, por supuesto, pero pues aquí seguimos después de saquearse por más de 500 años. Digo, no hablar de los saqueos de los mexicas, que también fue bastante el saqueo. O sea, son más de 1000 años de saqueo y pues aquí seguimos. Sí, sí, hay mucho que revisar, porque bien lo dices, ¿no? Los mexicas también eran gente, Sí, bastante peculiar, ¿no? Pero pues sí es importante y se les hace la invitación a la gente que nos ve, que puedan leer, que puedan documentarse para conocer un poco más y entonces poder tomar su propia decisión en función
a cosas serias, ¿no? No solo lo que nos dicen hoy las redes sociales, ¿no? Porque pues ya mucho sabemos, hay mentiras, hay fake news le llaman, pero pues son mentiras al final de cuentas y chismes que no son. Pero bien, próximamente tendremos el 12 de octubre, mi estimado amigo Gerardo, y Así es. cuando estábamos en la primaria, nos decían, es el día de la raza, y ya llegaba un amiguito disfrazado de Cristóbal Colón, ya le ponían algodón en la cabeza, o le echaban bastante talco, le ponían el saco del papá, no sé, algo así bonito, cosas que nos hacen falta ahorita por esta pandemia en las primarias, preescolares y secundarias, pero eso fue lo que, volvemos a lo mismo, eso fue lo que nos dijeron. Pero ¿cuál es la verdad, Gerardo? Tú que sí sabes, tú que le puedes decir a los que nos están viendo, ¿qué onda? ¿Qué realmente fue lo que pasó? Diría que el libro del ilustre doctor en literatura Jordi Rosado, ¿qué hubo con Cristóbal Colón, no? Pues mira, yo siempre he dicho algo y lo digo muy a broma, pero espero que si hay alguna maestra de primaria y kinder no me lo tomen a mal, pero yo creo que si alguien debe de defender la estatua de Colón en la Ciudad de México que quitaron, son los maestros de kinder y primaria, ¿no? Porque en su planeación, qué maravilla tener el 12 de octubre, ¿no? Para hacer ahí una actividad ahí, ¿no? Que son los principales beneficiados de esta historia, los maestros, ¿no? Y en su planeación, eso es lo que nos ha ayudado bastante esta fecha. Pues híjole, es complicada. La historia al final la hace el vencido, el vencedor, perdón. Al final, pues tenía que hacer una historia a modo. Se dice que desde la llamada 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América, ¿no? Así es hasta cuando nos los han enseñado. Y pues yo siempre he dicho algo muy chistoso, pues es que no somos unas bacterias o unas larvas para que nos hayan descubierto. O sea, al final, pues es un encuentro de dos mundos, pero pues no hay nada que descubrirnos, o sea, no somos bacterias como para que nos hayan con lupa y con, con algo químico nos hayan dicho, ay, aquí, sí, a un microscopio, ¿no? Que ay, aquí nos hayan dicho, aquí hay un americano, no hay otro, ¿no? Pues no, al final pues ya son culturas precolombinas que están aquí desde hace muchos años. También es un erróneo el decir que el primer europeo que llega a América es Cristóbal Colón. También es un error completamente, pues ahí ya muy superado, ¿no? No olvidemos que en 1424, 70 años antes, llegaron los chinos. No olvidemos que en el siglo X llegaron los vikingos y que tan llegaron que fundaron 4 ciudades muy importantes. La más importante, Groenlandia. Groenlandia, pues significa tierra verde. También fundaron Helluland, que es tierra de arroyos. También Vinland, que es la tierra del vino. También Markland, que es la tierra de bosque. Al final de 4 asentamientos muy importantes vikingos en lo que es Canadá y Groenlandia. Al final, pues, y no están 2 días y se fueron, ¿no? O como el viaje todo pagado de 4 días y 3 noches, no. Estuvieron 500 años. Al final se van para 1500, se van los vikingos y se llevan a nativas, porque los vikingos en esa zona de Europa hay ADN mitocondrial de América. Entonces, al final, pues sí, hubo un mestizaje 500 años antes de la llegada de Colón a estas tierras, por ejemplo. No olvidar tampoco a los polinesios, que los polinesios es esto que ahora esta película de Moana los trae tras nuestra historia, pues llegaron en el 700 después de Cristo, o sea, 700 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, y por si esto fuera poco, los polinesios traen a esta tierra
algo que es muy curioso y muy particular y que en nuestras calles pasan cada tercer día. Los camotes se los debemos a los polinesios que los traen, que desde esta zona de Yucatán hasta Chile aproximadamente, pues esta legumbre está en nuestra tierra gracias a los polinesios. No hay que olvidar que si ahora ahí afuera del Metro San Antonio nos echamos un caldito de gallina, pues también se lo debemos a los polinesios, que por ahí del 800 después de Cristo trajeron gallinas polinesias y no fueron los españoles ni vikingos. La gallina en América está por los polinesios. Entonces, al final, pues, y ni los polinesios, si nos vamos a 15,000 años antes, asiáticos cruzaron por el estrecho de Bering y llegaron a nuestra tierra. O sea, al final es poco probable saber quién llegó. Al final, pues, necesariamente el ser humano en América está desde hace 20,000 años. 20,000 años y está corroborado por un doctor que le llaman el doctor Popó. ¿Por qué doctor Popó? Porque él sustrajo una especie de monolito, que al ver el monolito, pues dicen, ¿esto qué es, no? Esto no cacha, y al final, pues era un coprolito. ¿Qué es un coprolito? Pues es un excremento humano que está pues fosilizado. Entonces, con este excremento fosilizado, pues se ve que es un excremento humano que por lo menos tiene 20,000 años. Entonces, imagínate, al final, pues, Cristóbal Colón, pues no figura en la historia, pero hasta muchísimo tiempo después. ¿Mande usted? No descubrió nada, ¿no? No descubrió nada y aparte, pues tampoco conoció América. La conoció de vista, jamás supo que llegó a América. Él se murió en 1506 aproximadamente, pensando que había llegado a la India. ¿Por qué? Porque ahí te va otra historia, mi estimado tocayo, amigos que nos hacen el favor de seguir y escuchar esa transmisión. Al final, pues, se hicieron esas expediciones, pues por lo que nos ha movido a todo el mundo, que es, yo siempre he dicho algo, que esta tierra se basa en el poder de la tierra, de la dación de tierra. Al final las independencias, las revoluciones de todo el mundo se dan por tener territorio. Al final uno trabaja por comprarse un terrenito. Al final todo es con base en el territorio. Y al final, pues esas expediciones también fueron por territorio. Primeramente, pues quien dominó la zona históricamente fue el Imperio Romano, pero a la caída de los romanos entran los otomanos, y en este cruce como en estos, de los cárteles que a fuego cruzado, en este rafagueo de flechas y balas de entre los romanos y los otomanos, pues entra pues esta parte de expedicionarios que querían llegar a lo que se le llama la ruta de las sedas o de las especias, que es el llegar a la India, el llegar a esta zona de Asia. Entonces es ahí donde un personaje de Italia, pues de nombre Cristóbal Colón, pues va a querer hacer esta ruta en algo que él le va a denominar como la empresa de las Indias, para poder llegar a la India, y lo va a presentar a Juan II, que era el Juan II o II de Portugal, y los portugueses le dicen que no, dicen no es viable. Muchos años después se lo va a presentar a los reyes católicos de España esta propuesta, y es justamente Isabel y Fernando los que van a patrocinar este viaje. Lo van a patrocinar y le van a decir, ok, tú te vas a quedar con el 10% de la ganancia total de la expedición, y tú vas a ir a esta expedición con el nombramiento como gran almirante de la mar Oceana. Así es como es el nombramiento de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, como todos sabemos y nos lo explicó nuestra maestra Lupita en primaria, va a salir del puerto de Palos un 3 de agosto de 1592 y va a pasar a las Islas Canarias. Va a llegar a las Islas Canarias un 6 de septiembre.
para poder de ahí embarcarse a las Indias. Él quería cruzar, rodear completamente África y llegar a las Indias, pero pues él llegó a un lugar donde la gente le nombraba un 12 de octubre de 1492 como Guanamí. Y él decía, pues esto no es ni hindú, no me suena esto a alguna lengua, ¿no? Y llegó a Guanamí y pues lo bautizó el día de Nuestra Señora del Pilar, el 12 de octubre, lo bautizó como la isla de San Salvador. Muchos países se disputan todavía dónde es Guanamí, todavía no está bien visto dónde es, pero al final, pues lo chistoso de esto es la historia, ¿no? Que nos contó nuestra maestra Lupita o Mari de la primaria del tercero B, donde pues nos dice que eran 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? La Santa María no era una carabela, era una nao, una embarcación más grande, que no le gustó la idea a Colón porque la nao no era muy maniobrable, o sea, sí era bastante pesada, pues era una nao de mercancía, y al final, pues sin mercancía, pues era un barco inestable en la mar, y el mar tan fuerte que había. Entonces, era una nao, la Santa María y 2 carabelas, la Niña y la Pinta. La Niña, comandada por Vicente Yáñez Pinzón, y la Santa María, perdón, la Pinta por Martín Alonso Pinzón, primos hermanos entre ellos. Y son los que van a comandar para llegar a este día 12 de octubre, cuando un personaje de nombre Rodrigo de Triana, desde el pórtico de la nao de la Santa María, va a gritar esa famosa frase de tierra a la vista. Y es ahí cuando, como pues dijo, ¿cómo que se murió si me debía? No, pues ya llegamos a la India, pero ¿cuál? Llegaron al continente americano, llegaron a la isla de Guanamí. Sí, sí, sí. Oye, y ya nos están poniendo aquí qué interesantes datos, y sí lo son, porque pues es importante ubicar los porqués, ¿no? El poder conocer el contexto de una historia, de algo que te cuenta, pues te permite ver más allá de lo que curiosamente hay, ¿no? Hay muchos memes al respecto, ¿no? Y hay un león, ¿no? En este meme se está comiendo como que un borreguito, no sé si lo has visto, sí. y está aislada la imagen, ¿no? Y puedes pensar y dar un juicio sobre esa imagen, pero en el momento que se abre la imagen, que conocemos el entorno y el contexto, pues te das cuenta de que las cosas no son como nos dijeron, ¿no? No son como nos lo hicieron ver en ese Zoom, sino que más grande. Y eso es lo bonito de la historia, tocayo. Sí, realmente, y hay muchos datos erróneos, ¿no? También, pues es triste que Colón, pues pasó a la historia y es el gran descubridor de América, muy entrecomillada la expresión, pero pues murió sabiendo que llegó a la India, o sea, jamás salió jamás supo que llegó y que descubrió otro continente. Al final, quien siempre, nunca falta un Vivales, ¿no? El Vivales que está en el momento indicado, ¿no? Y pues te baja al descubrimiento, a la novia, a quien sea. Entonces, pues este Vivales existía, ¿no? Los Vivales han existido toda la vida y fue Américo Vespucio. Américo Vespucio es esta persona que ya con las expediciones, él va y dice, no, la ruta que según él marcó, no, por allá no es, no me cuadra que hayan sido las Indias. Y va a esas expediciones y él es el primer personaje que dice, ¿sabes qué? Ese es un nuevo mundo. Y así titula una carta tan extensa de 300 hojas, ¿no? Yo alguna vez escribí una carta enamorado de 3 cuartillas, pero no de 300 hojas. Entonces, esta carta la tituló el Mundus Novus, el nuevo mundo. Y esta carta se volvió un libro, el Mundus Novus, de Américo Vespucio, y pues gracias a esto, uno de los primeros cartógrafos que hizo
el continente americano, le dice este continente se va a llamar América. ¿Por qué? Pues porque quien relató en una carta lo que encontró en este continente fue Américo Vespucio. Entonces, pues, al final, pues este continente es por Américo Vespucio y por este libro, que fue carta, el Mundus Novus. Mundus no. Muy bien. Ese no tenía el dato del libro y se agradece. Vamos a mandarle un saludo a Rocío T. Flores. Dice que manda saludos y nos está echando porras. Dice que la plática está muy interesante y fluida sobre el poniente tan lindo y verde. Y pues ya nos extendimos, hemos hablado de más cosas que solo el poniente, ¿verdad, tocayo? Pero ¿cómo ya más o menos ubicamos en qué momento te gusta la historia tanto para aprenderte tantas cosas y platicarlo así tan ameno? Porque he conocido a muchas personas que, oye, vamos a hablar de historia y se mencionan ciertos sucesos, pero sí hay cierta resistencia cuando decimos historia porque dicen, qué aburrido, ¿no? Tradiciones, Sí. qué aburrido. Iglesia, fiestas patronales que dicen cosas más feas, ¿no? Pero ¿en qué momento encuentras ese clic y tienes esa gracia, ese carisma para envolver y decir, ¡ay, sí está bien padre! ¿No? Y ahorita les voy a platicar por qué. Adelante, tocayo. Sí, pues yo se lo debo a los abuelos. Creo que los abuelos son parte fundamental de nuestras vidas, ¿no? No, sin su abuelita, Gabilondo Soler no hubiera sido Gabilondo Soler. Sin su abuelita, Andrés Enestrosa hubiera sido Andrés Enestrosa. Sin su abuelita, Carlos Monsiváis no hubiera sido Carlos Monsiváis. Al final, las abuelas y abuelos son parte fundamental de nuestra vida. Yo creo que esto se lo debo a tres personas. Yo creo que a mis abuelos maternos, pero también a mi papá. Mi papá estudió antes de Derecho la carrera de Historia. Entonces, él es alguien que le gusta mucho la historia y me heredó ese gusto por la historia, ¿no? Pero esta historia, pues también viene con mis abuelos maternos, que pues eran aquí de nativos de este pueblo mío, de Santa Lucía, y eran mayordomos y estaban metidos en la iglesia. Entonces mi abuelito me llevaba con sus hermanas mayores, una tía que tiene 103 y los otros que ya fallecieron, pero me llevaba y era algo fascinante. Yo crecí con gente mayor, pero muy mayor, o sea, gente que cuando yo era niño tenían 80 años. Entonces, que era realmente ahí el escuchar las pláticas y eran pláticas de que sus abuelos les contaban, o sea, imagínate 80 años más cuando sus abuelos eran niños, pues eran historias de 200 años que tenían la soltura y que tenían pues esa gratitud conmigo de relatarme 200 años en 10 minutos de plática, ¿no? Y yo creo que ese sintetizar la historia, las anécdotas, la facilidad para poder contar, creo que viene de ahí, creo que viene de esa tradición oral, del poder relatar eso. El quitarme la pena de mi abuela era la rezandera del pueblo, siempre que había un velorio o un difunto, ella iba a rezar, pero llegó un punto en el que como todos la vista se le acabó y ya no alcanzaba a ver el libro. Entonces, al final, pues ya no le permitía su visión, aparte de una parálisis facial que tuvo, que le afectó el nervio del ojo, ya no le permitía ver. Y era un punto en el que dice, sí voy, pero quien va a rezar es mi nieto. Entonces, ese fue el enfrentarme a la pena de ser un niño, de enfrentarme a rezar un rosario, imagínate, con gente que ni conocía. Creo que ahí se me quitó la pena. Se me quitó la pena de decir, bueno, pues ya estoy aquí. Y yo creo que es chistoso, pero a partir de rezar rosarios, como que me quitó la pena, me desinhibí en ese momento. Creo que no tuve ni una clase de locución ni de oratoria, mis clases fueron rezar rosarios. A partir de ahí se me quitó la pena y a partir de ahí pues ya empecé a hablar de cosas que me gustaban y encontré la historia ahí en una unión muy interesante y pues ya es el resultado justamente de esto. Muy bien. Oye, ¿cuántos años tenías cuando te aventaste tu primer rosario? Y perdón por el aventaste para la gente Sí, no sé. que no dice aventaste, ¿verdad?
No, pues sí me aventé, la verdad, sí, como el Borras. Yo creo que tendría como 9 años, sí. Oh, Y, estás y, muy y es una escuela, chiquito. ¿eh? Es una escuela, porque no solamente es el aprenderte los rezos, es los rosarios, pues no estás en un auditorio, no hay ecualización, al final pues no hay un micrófono, no hay, o sea, no es una cabina de radio, al final tú tienes que proyectar tu voz para que todos te escuchen y en vez de, y el Padre nuestro en las santificado, o sea, al final es como letanía, es el gesticular, Padre nuestro que está, o sea, y direccionar la voz para que, o sea, al final es más que rezar un rosario, es el poder potencializar tu voz como un niño para que todos te escuchen y algo más, para que te presten atención, cómo captas la atención de la gente, cómo proyectas la voz, cómo tu voz va a poder llenar ese espacio. Al final son muchas cosas, que eso al final atando cabos, me lo dio eso, me dio como esas bases de poder, más que quitarme la pena, estas cuestiones técnicas que fui aprendiendo en mí, ¿no? Sí, y para que te creyera, ¿no? Porque regularmente vemos en un velorio a señoras grandes, que tú sabes que a la señora grande, por muy maleducado que estés en tu casa, llegas a un lugar y una señora de edad, pues, te tienes que callar, ¿no? Así es, Pero a un sí, niño, ¿cómo le crees que te estás poniendo a rezar? Entonces, era echarle toda sí, la carne al asador para que pura gente grande o la mayoría te creyera y te siguiera, ¿no? así es. Fue el imponerme, fue el proyectar la voz, el quitarme la pena, el ver cómo yo podía captar la atención de la gente. Fueron muchos factores que al final creo que ahí radica un poco la oralidad que ahorita de la cual, pues no te puedo decir que gozo, porque tampoco es que sea bueno, sino que disfruto hacer, ¿no? Que disfruto el poder, llevar un mensaje hacia la gente. Creo que esa es la base, más que, porque no he tomado ni un curso de locución ni de oratoria, al final es esa la base, yo creo que principal. Pero eso es lo bonito, ¿no? Creo, y no lo creo y lo firmo y como otros presidentes lo firmo, ¿no? Ante notario, porque puede haber mucha gente que tome una clase y te puede hablar muy cuadradito, ¿no? Y todo muy metódico, pero si Sí, no le pones la pasión a la historia, a las narraciones, no funcionan, ¿no? No funcionan. Tuve un maestro, no voy a decir dónde para no quemarlo, pero tenía un vozarrón así tremendo. No, lo que acabo de hacer es una burrada, ¿no? Pero un vozarrón así claro. tremendo. Este maestro que decías, wow, ¿no? Mis compañeras estaban emocionadísimas por el vozarrón que tenía este maestro, que un día le dijeron, maestro, léanos poesía, ¿no? Y así aburrido con este cuate, pero dicen, léanos poesía. Y lee la poesía y yo, pues sentado hasta atrás, veo a mis compañeras, estoy hablando ya de la universidad, y se voltean a ver así como que, no, esperaban más de Claro. ese Sí, maestro, ¿no? Porque no, vuelvo a lo mismo, no es que aprendiste, sino que, que tienes del sentimiento poder compartir, ¿no? Y eso es lo sí, bonito que tienes, sin ánimo sí, por supuesto. de cebollazos, lo sabes, tocayo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, al final hay que saber dónde estamos, ¿eh? Y no es, yo odio mucho la expresión, es que me tengo que bajar así a nivel de la gente. No, al contrario. No, eso a mí no me gusta esa expresión. Pero sí hay que adaptar la voz a todo. La voz al final es músculo, las cuerdas son músculo. Al final no es lo mismo estar romanceando, ¿no? Con una novia y ahí sí, pues la voz más romántica y la voz, ¿no? De ese poema de Benedetti, ¿no? De que caminando de la mano somos codo a codo somos mucho más que dos, ¿no? Si te quiero es porque sos mía, esa, ¿no? Al final no es lo mismo a hacer crónica, porque la crónica debe ser festiva. Justamente
La diferencia con el historiador es que el historiador sí tiene una investigación metodológica, tiene libros, tiene sustentos, pero al final, pues le toca al cronista el dar esta historia festiva, el atar cabos, el hacerla más didáctica, y al final tienes que tener otro tipo de voz, o el de locución, ¿no? Estamos en la trinchera con González Nava Gerardo. O sea, al final también es otro tipo de voz. Creo que es parte de poder cambiar, modificar la voz, y eso necesariamente se da con la experiencia, ¿eh? O sea, aunque nos pongamos un poco payasos, sí, con los diferentes escenarios en los que nos desarrollemos. Sí, toda la razón, tocayo. Vamos a seguir mandando los saludos a Imelda Flowers, que dice, echa porras y dice, qué interesante programa, gracias, Ime. Y cronistas, qué interesante programa y cronista tan documentado. Nos está haciendo vivir la historia como si estuviéramos ahí. Felicidades. Eso es lo que yo dije. Justamente. Muy bien, tocayo. Se nos está acabando el tiempo y esta es la parte que no me gusta porque estamos emocionados y ya tengo un montón de preguntas, historias, de anécdotas y sí me voy a, no me voy a ir sin contarles mi triste historia y hasta trauma, pudiéramos decir, pero en un momentito más. ¿Dónde te pueden escuchar? Porque tienes programas, tienes un trabajo específico, ya platicaste un poquito de eso, pero si alguien más quiere seguirte, conocer más de nuestro hermoso México, de la capital, de la Ciudad de México, del Valle de Anáhuac, de miles de nombres, ¿dónde te pueden escuchar, contactar y conocer más? Pues mira, tenemos dos programas. Uno está en Totlactol Radio, Totlactol Radio, es una secretaría de la Secretaría de los Pueblos y Barrios Originarios, o en CEPI CDMX también se suscribe este programa, se llama De Pueblo en Pueblo, todos los viernes a las 12 del día, y por Ojana Mix Radio, el programa los jueves a las 9 de la noche. Ahí estamos. Redes sociales, Gerardo Olvera-Flores, Gerardo Olvera-Medio Flores, y apenas, fíjate que te vas a llevar la primicia. En esta semana abrí mi canal de YouTube, donde estoy subiendo todo el material que estamos haciendo, y próximamente ya estamos en vísperas de armar algo más producido. Ya haré videos especializados, ¿no? Ya con una locación, con un poquito más de infraestructura para poder promocionar, pero estamos subiendo todos los programas y demás a la página de YouTube, Gerardo Olvera-Flores, igual, así estamos en YouTube. Ahí les pido que sean de mis primeros suscriptores, porque realmente está en ciernes, está muy nueva, pero para que se suscriban, Gerardo Olvera-Flores, allá tengo unos 5 videos de crónicas, de pláticas que hemos dado, y vamos a seguir subiendo material. Entonces, ahí nos pueden contactar y pues con el gusto de siempre, el correo electrónico gerardoolveracronista@gmail.com. Ahí estamos también para lo que gusten, manden y deseen. Ahí está. Ahí están los datos para quien quiera seguir a nuestro gran amigo Gerardo Olvera Flores, que como se dieron cuenta, pues tiene muchas cosas de qué hablar y prácticamente como en este momento, dar la clase, ¿no? Estuvo genial. Y muchas gracias. Si me lo permites, te voy a contar una historia, ¿no? Una historia. Dices tú, no habría Gabilondo Soler sin su abuelita, no habría. Y me voy a atrever a decir me voy a aventar un gol. No habría González Nava sin sus abuelos. Y te voy a decir, ¿por qué? Cuando estaba en la primaria, escuchaba a los amigos que llegaban de las vacaciones y yo me fui al rancho y me subí, me bajé,
me fui al río, fuimos a ordeñar las vacas, y en ese momento que empezaba a escuchar a los amiguitos, me ponían, yo creo desde esos entonces ya imaginaba cosas así tremendas, y veía, ¿no? ¿De dónde soy yo? Yo no voy a esos lugares, ¿no? Mis abuelos son del pueblo de Santa Anita, de allá por el Metro Jamaica, delantito, tú lo conoces perfectamente, En y Iztacalco. ellos me llevaban, Iztacalco, exactamente, ellos me llevaban, yo me la pasaba en las vacaciones con ellos, y ellos me llevaban a Santa Anita, me llevaban a La Merced, me llevaban a Tepito, me llevaban a muchos lugares de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí llega a haber cierto malestar, ¿no? Porque no era como, no tenía algo similar a estos amiguitos. Pero llega el momento en que empiezo a meterme ya más grande dentro del folclore de nuestro país, ya más grande, y empiezo a darme cuenta que lo que me decías desde un principio, el estar en la Ciudad de México te enriquece, ¿no? Pero les quiero presumir a la gente que nos está viendo y que nos va a ver, que escuchando un programa de mi amigo Gerardo Olvera, me quedo fascinado, maravillado y enamorado de la historia de mis abuelos y del lugar de donde son. Porque les platico que Gerardo ha tenido invitados en sus programas bastante interesantes, de todo tipo, muy buenos, muy famosos y otros muy trabajadores, de todo ha tenido. Entonces, en esa ocasión que estaba viendo el programa sobre la flor más bella del ejido, ¿no? Una festividad actualmente orillada en Xochimilco, realizada en Xochimilco, pero su invitada nos platicaba que ese evento nació en el barrio de Santa Anita, ahí en Iztacalco, donde crecieron mis abuelos, porque todas esas historias que ellos me contaban de esos entonces se empata y empieza a hacer clic con lo que menciona esta mujer y digo, wow, entonces es real, ¿no? Porque yo de muy chiquito le decía a mis abuelos, oye abuela, ¿por qué en el metro el logotipo de Santa Anita es un pescador, ¿no? En su canoa y que va remando, si aquí no hay lago, aquí no hay río? Y entonces ahí empiezan a contar las historias de ese México que ya no nos tocó ver, pero nos lo podemos imaginar, tocayo. Sí, no, y híjole, luego Santanita y Iztacalco tienen unas historias fascinantes. Y fíjate que tú me has dado una gran lección el día de hoy. Las lecciones siempre las doy yo, y no de vida, ¿no? Sino de historia, de crónica, pero hoy me la diste al final. A veces hay que tener responsabilidad cuando uno agarra un micrófono y a veces tú no sabes la historia, cómo va a repercutir en tu público para bien o para mal. Al final el día de hoy me voy, culmino un día muy contento, muy feliz, el día de hoy estoy muy feliz y lo culmino más feliz con tu comentario. Al final una crónica mía hizo en ti que evocaras tu infancia y llegaras a tus abuelos. Creo que al final todo ser humano somos mitades de alguien y yo creo que las mitades más grandes de nosotros son la madre y los abuelos. Y para mí, creo que lo compartes conmigo, tocayo. Entonces, el que tú haya hecho, que tú hayas estado en esta historia empatada a tu infancia, a tus abuelos, pues créeme que es algo muy grato. Y esto me lleva a tener responsabilidad. También puede impactar de una manera negativa. Al final, pues, es realmente importante el que la responsabilidad que uno tenga como comunicador, como cronista, para poder decir, pues, la historia, tal vez a nuestro modo, pero también con una responsabilidad y un decoro. Y bueno, pues la verdad es que te agradezco mucho, tocayo, esta historia que no me la sabía, ¿eh? Me dejaste con el ojo cuadrado porque no lo habíamos comentado. Y sí, recuerdo perfecto ese día y al final, y hasta recuerdo un comentario de alguien de los abuelos, pero no sabía que eras tú, no lo recuerdo, y hasta ahorita empato con que claro que sí, ese día comentaste muy brevemente ahí en los comentarios, y pues qué bueno, qué grato que seas tú, y un placer estar en tu programa también, que es que quiero de grandes personas y principalmente de mejor entrevistador.
Muy bien, tocayo, pues ahora sí, ya muchas cosas se tendrán que platicar, muchos proyectos habrán de nacer, muchas historias se tendrán que contar, pero pues ya será en otro momento, tocayo. Sí, no, pues qué agradable plática, la verdad es que más que buenos comunicadores o locutores o cronistas que seamos, en esta vida hay que ser buenos conversadores con la vida, con los compañeros y los amigos. Yo te considero un amigo, un compañero, aparte tocayo. Un placer estar en tu programa y espero que coincidamos en más proyectos. Así es. Pues darte las gracias, darle gracias a la gente que amablemente sigue aquí y la que nos va a ver también. Quiero comentarles antes de cortar la transmisión y darle otra vez gracias a Gerardo Olvera Flores. Ya tenemos el taller de cómic aquí en La Trinchera, es un taller en línea, el cual se pueden inscribir, nada más es sencillito, abajo del flyer escriban yo quiero inscribirme o cómo le hago, ¿no? Pero también vamos a tener el taller de ajedrez por parte del instructor Yamil Vargas, buenísimo para esto del ajedrez, y no sé si tú lo sepas, tocayo, pero menciona que el ajedrez es un estilo de vida, no nada más es un jueguito ahí aislado, es todo un estilo de vida esto del ajedrez y tiene muchos beneficios, pero lo vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, próxima semana nos vemos con otro programa más, con otra invitada más. Vamos a tener una invitada la próxima semana, el lunes, Diente de León, con el libro de Drácula a cargo de Erika Díaz. Tenemos taller de cómic, tenemos taller de ajedrez, tenemos muchas cosas aquí en La Trinchera. Y pues, sin más, tocayo, un abrazote. Nos seguimos viendo, seguimos en comunicación. Agradecerte nuevamente por la clase que nos diste el día de hoy de historia y que ya nos disipaste muchas dudas con respecto a lo que es el 12 de octubre. No hay nada que celebrar como descubrimiento. Hay muchas cosas que celebrar, pero no fue un descubrimiento, ¿verdad? Así es, sí. Es un encuentro, pero un encuentro pues que ya reciente. Antes hubo bastantes y bueno, hay que honrar pues este encuentro de dos mundos. Pues no, al contrario, muchas gracias, un agradecimiento total a ti y estamos en completa comunicación. Gracias a los que siguen la transmisión, estamos a sus... Pues muchas gracias. Ya saben dónde encontrar cuáles son los programas que tiene nuestro amigo Gerardo Olvera para que ustedes lo sigan y conozcan un poco más o mucho sobre lo que la Ciudad de México tiene para todos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, lunes, Diente de León, próximo viernes, La Trinchera con su servidor González Nava. Ya saben, yo soy Trinchera en Movimiento. Compartiendo, crecemos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.